Hoy les quiero compartir una palabra que el Señor ha estado hablando en mi vida en los últimos 4 meses, yo creo. Ya ha estado trabajando Dios conmigo y mi esposo me dijo ayer, ¿quieres compartir la palabra? Y yo, bueno, está bien. Así que esta palabra viene sancochadita hace bastante tiempo. El título de mi mensaje es ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué responden ustedes cuando les preguntan cómo están? Bien, gracias. Bueno, aquí respondemos bien. Hay muchas personas que dicen como cuando usted era pobre. ¿No le han dicho eso? Sí, cierto que sí. Y hay otras personas que dicen como, digámosle que bien para no preocuparlo. Sí. Y yo, ahí en la lucha, muy bien. Bien y mejorando, eso está muy chévere. Bendecidos, bendecidos para bendecir, eso está mejor. Están súper bien. Pero lo cotidiano y lo normal de la gente, cuando tú le preguntas ¿cómo estás? Te dicen cansado, pues bien, ahí voy, estresado, cansado. Y esta palabra llegó a mi vida cuando inició la cuarentena, como en junio, agosto, y yo me sentía muy agotada y Dios me decía, ¿cómo estás? Y yo, bien, Señor, en la lucha, en la lucha. Y siempre mi esposo le preguntan, ¿cómo estás? Y dice, bien, trabajando, juicioso. Entonces como que uno siempre está activo, como siempre está como haciendo algo, siempre estás corriendo con los afanes de la vida y todo esto. Entonces Dios me decía en este tiempo de la cuarentena, me decía, ¿cómo estás? Y yo, bien, haciendo lo que tú me mandaste a hacer y además trabajando. Y además se ha sumado que somos mamá, o sea, empleados, mamás, amas de casa, profesores, pastor. Todas esas funciones, seguramente ustedes se identifican conmigo. Y la cuarentena se volvió un tiempo difícil, un tiempo duro, y entonces le preguntábamos a las personas cómo estaban y nos decían, no, pues estoy terrible, no me aguanto a mi esposa, no me aguanto a mi esposo, no me aguanto a los hijos, no sé qué voy a hacer, y se volvió cotidiano que la cuarentena fuera cargada, pesada. Pero lo que siempre hacemos es como cerrar las puertas y decir estamos bien, no ha pasado nada, y seguimos derecho por la vida, dando vueltas y vueltas y vueltas, y no nos enfocamos en nosotros. Y Dios nos dice ¿cómo estás? Y siempre estamos en nuestro corre-corre, en nuestra vida, en nuestro día a día, en lo que estamos haciendo, pero nos olvidamos de esa intimidad, de esa relación con Dios. Y entonces Dios tocaba mi puerta y me decía, ¿cómo estás? Y yo, bien, Señor, sí oro y sí hago mi devocional, y mientras yo trabajo estoy escuchando prédicas y Dios me habla, y a veces tengo que parar un momento e ir a la palabra y decir tal palabra porque viene a mi corazón y tengo que hacerlo. Pero me había olvidado de la intimidad, de pasar tiempo con Dios. Y Dios me decía, llegaba y me tocaba y me decía, ¿cómo estás? Y yo, bien, corriendo, tenemos taller de parejas, tenemos tal cosa, tengo que ayudar a los niños con las tareas y tengo que no sé qué, y estamos como en el hacer. Así que quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes, en el capítulo 18. Es muy curioso porque a mí Dios me habla mucho por Reyes, y uno siempre pasa como que Reyes no es el libro más amado de los creyentes, como que no es el libro por el que más Dios les habla, y a mí sí Dios me pone a leer Reyes. Entonces Primera de Reyes capítulo 18, desde el versículo 41. ¿Listo? Están ahí en
en la palabra. Primera de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 41. Primera de Reyes. Esperen que aquí les van a poner la cita también para que todos la podamos leer. Listo, entonces vamos a leer la palabra de Dios con toda la reverencia que se debe. Dice: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, ¿qué le dijo? No vi nada. Estamos en el versículo 43. Dice: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apresuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que ocasionó un gran aguacero. Y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías. Digan conmigo: fuerza extraordinaria. Quien se sujetó la capa con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Wow. Bueno, les cuento que esta porción de la Biblia vino a Elías después de una gran sequía. O sea, no era como que no había llovido un día ni dos. Había una gran sequía. Pero vamos a detenernos en el primer versículo que dice Elías. El título para iniciar esta lectura dice: Elías ora por la lluvia. Pero vamos a detenernos en el primer versículo. Dice: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. ¿Qué le dijo Elías al rey? Vete a comer, o sea, vaya y solucione y haga algo porque yo ya escucho, algo viene, ¿sí? Pero ¿qué sigue después? Después le dice, entonces acá fue a comer y beber. Y bueno, ¿y qué hizo Elías? Subió a la cumbre del monte y se inclinó hasta el suelo y oró con la cara en las rodillas. O sea, este profeta en su fe le dijo a aquel que estaba confiando en el profeta, porque el rey estaba esperando como, bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué hubo? Que es que no está lloviendo y ya estamos graves, ya necesitamos que llueva, ya tiene que pasar algo. Y entonces el rey estaba importunando al profeta. Entonces el profeta le dijo, ¿sabe qué? Como cuando los hijos lo están molestando uno ¿y quieres ver una película? ¿Quieres hacer algo? Entonces tú lo distraes y le dices, vaya mientras yo hago lo que tengo que hacer, mientras yo cocino, mientras, no sé, preparo el mensaje, hablo con alguien, mientras hacemos transmisión, mientras algo sucede, entonces vaya y entretengas. Literalmente eso fue lo que le dijo el profeta a Acab. Le dijo, vaya, coma algo porque es que yo ya estoy sintiendo que viene. Pero no era así.
Porque si el profeta hubiese sabido y tenido la certeza de que iba a pasar, le hubiese dicho: en tantos días, en tantos momentos, esto va a suceder. Y Dios me hablaba en este versículo. Yo le decía: pero Señor, ¿cómo así? O sea, el profeta dio una palabra, pero ni siquiera él tenía la certeza de que eso iba a pasar. Él ni siquiera sabía, sino que era como por quitarse de encima al rey, a decirle: sabe que vaya y entreténgase, porque yo ya siento, ya viene. O sea, como que ya no me diga nada más, porque ya, espérelo allá sentadito, ¿sí? Y Dios me preguntaba, entonces aquí viene y les voy a decir: ¿esto qué tiene que ver que cómo estoy? Sí tiene que ver. Dios me decía: ¿cómo estás? Y yo mandaba al rey, o sea, le decía: vaya y entreténgase, vaya y haga algo. Pero no me había apersonado en la situación. Entonces, claro, en nuestra labor pastoral, uno a veces se desenfoca de uno y se enfoca en los demás. Entonces, Vane, ¿qué necesitas? Sí, claro, vamos a orar por eso. Alejo, ¿qué necesitas? Y vamos, y estamos enfocados hacia afuera, enfocados hacia hacer, en sacar, en levantar, en si alguien está enfermo. No importa si son las 3 de la mañana, vamos a orar por ti, vamos a orar por tu matrimonio, vamos a orar por tu familia. Y estamos en esa labor estamos como el profeta diciendo: yo estoy oyendo algo en tu vida, yo estoy oyendo algo, que algo va a pasar, que sí va a llover. Y entonces viene la persona cargada y te dice: mi matrimonio está mal, ya nos vamos a separar, ya, o sea, mañana mismo le digo que se vaya de la casa. Y nosotros decimos: espere tantico, deme 15 días, yo estoy oyendo que algo va a pasar, yo estoy oyendo que va a venir el aguacero, la lluvia viene, yo lo estoy oliendo. No, ustedes me pueden entender que son de tierra un poco más amable con el sol, o sea, más calientica, y cuando va a llover huele a lluvia, ¿cierto que sí? Que no pasa aquí, que eso no pasa aquí en Bogotá. Sí, siempre huele a lluvia. En fin, pero no. Cuando en tierra caliente va a llover, tú sabes que va a llover porque empieza a oler y dices: recoja la ropa porque va a llover, porque huele a lluvia. Escóndanse prepárense porque va a llover, porque viene la lluvia. Entonces yo digo, eso debió haber pasado con el profeta. Pero si él hubiese sentido la lluvia, no hubiese tenido que ir al monte. Entonces, ¿cómo estás? Dios está diciendo: hey, querido Elías, ¿cómo estás? Y Elías está como: yo soy el profeta, yo no le puedo decir al rey que yo no tengo ni idea qué va a pasar, ni cuándo va a llover. Yo tengo que decir y creer que va a pasar. Y yo le dije como: en fe te digo, ve y haz lo que tienes que hacer, pero mientras tanto yo voy al monte. Para mí el monte es una señal de intimidad. Yo voy al monte y postrado en tierra clamo al Señor. Yo le decía a Dios: a mí me quedaron faltando versículos, porque la palabra no dice qué le dijo Elías al Señor, que salió del corazón de Elías y le dijo: Señor, por favor, haz que llueva, haz que algo pase, tengo el rey aquí y la credibilidad tuya está siendo puesta en duda porque no está pasando nada. Entonces aquí te voy a contextualizar con lo que Dios me decía. Yo le decía: Señor, él me decía: ¿cómo estás? Y cuando llegué a un punto de intimidad, que fui al monte y pude ver mi realidad y dejar de vivir como en la fe de otros, y Dios me decía: ven, vamos a conversar, ven, dime qué pasa. Yo le decía: Señor, haz que algo pase en la vida de fulano. Porque yo creo en ti, yo sé que tú lo puedes hacer, pero cuando tú no ves nada, te cargas. Y quiero que lo traslades a tu vida. Quizás no tengas empleo, quizás la cuarentena ha sido difícil económicamente, quizás tu familia se ha vuelto una carga muy dura de llevar. Quizás estás en una situación que dices: pero es que yo no veo nada, ¿qué va a pasar? Y Dios te está diciendo: ve,
haz lo que tienes que hacer, dedícate a hacer lo que tienes que hacer. No tienes empleo, vamos a buscar empleo, vamos a pasar hojas de vida. Y tú dices, pero Señor, estamos en plena pandemia, ¿dónde van a encontrar? Ve a hacer lo que tienes que hacer. Y literalmente eso fue lo que hizo el profeta. Y me movió el corazón, porque Dios me decía, necesito que te levantes y me creas, que dejes de ver tu situación y dejes de cargarte y saques eso que tienes en tu corazón y me digas lo que pasa y vengas al monte y ven al monte Carmelo y descárgate y dime, Señor, ya no puedo más, pero yo necesito que algo pase, necesito que algo suceda, Dios, necesito que algo suceda en mi familia, necesito que algo suceda en mis finanzas, necesito que algo sobrenatural suceda en mi empleo, necesito que algo sobrenatural suceda en mi salud. Y les voy a abrir mi corazón, yo toda mi vida he tenido un problema de salud muy fuerte. Y todos los meses es como el aguijón en la sangre, en la carne. Y hace unos días yo le decía, volvió Dios al mensaje, me decía, ¿cómo estás? Y yo, Señor, yo he visto tu sanidad en muchas personas y yo soy una mujer de fe. Si tú hoy me dices, tengo tal enfermedad, yo no dudo en creer en que Dios lo puede hacer, y yo voy a orar y voy a ayunar y voy a hacer lo que tenga que hacer para que Dios haya una respuesta para ti. Pero Dios me decía, ven, y tú, y yo decía, bueno, voy a dejar de cargar mi aguijón y le voy a decir, Señor, estoy cansada, ya no quiero cargar esto más, yo necesito que eso que yo veo para los demás sea manifiesto en mi vida. Y eso es lo que le pasó al profeta. Para él, como profeta, era fácil decirle al rey, venga, váyase, que yo ya siento, que yo ya percibo que algo está lloviendo, viene como en el norte la lluvia, ¿sí? Yo ya huelo a lluvia. Pero ¿qué pasaba en el interior de Elías? Porque si hubiese sido palabra de Dios, que él hubiese tenido la certeza en su corazón, no hubiera tenido que ir al monte y no hubiese tenido que enviar 7 veces a su siervo a decirle, oiga, vaya y mire otra vez a ver qué pasa. Y así estamos en la vida, estamos como creyéndole a medias a Dios. Y Dios me decía, tú de verdad estás creyendo para otros, pero tienes que creerme realmente a mí, tienes que venir y conocerme realmente, porque tú conoces el Dios de los demás. Para mí es fácil creer que Dios te puede sanar, que Dios te puede liberar, yo lo creo, pero y les abro mi corazón, a veces me cuesta creerlo para mí. Es fácil, y yo le decía a mi esposo, es fácil predicarles, Señor te va a prosperar, y creemos que Dios, y lo vemos, y alguien me preguntaba y me decía, pero ¿por cómo lo hacen? Y a veces está la alacena vacía, y yo digo, sí, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, y Dios no nos deja en vergüenza, Él lo hace y Él nos prospera, pero es difícil a veces creerle para mí. Y entonces Dios me decía, a veces lees la palabra como el libro, como la historia de ciencia ficción. Mientras tú estás viendo una película de estas maravillosas de Hollywood, tú dices, wow, y tú la estás viendo y te estás creyendo todo lo que está pasando, ¿cierto que sí? Tú crees que, no sé, Superman puedes atravesar las paredes y puedes hacer, y yo digo, uy, no, y tú estás metido en la película. Y literalmente a veces nos pasa eso, y nos cansamos de ver, de leer los versículos y no lo sabemos de memoria, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y amén. ¿Y cuántos no se saben ese versículo? No lo aprendemos, pero Dios me hablaba y me decía, realmente ese versículo está impronto en ti. Realmente cuando viene la sequía, tú sabes que todo lo vas a poder. Realmente cuando tú te levantas en la mañana y abres y no hay nada que comer, tú sabes y tienes la certeza que la vas a cerrar y que Dios algo va a hacer. Qué difícil es creer para mí. Qué difícil es creer que Dios lo puede hacer.
Y andamos dando profecía y andamos diciendo palabras maravillosas y le decimos a la gente: wow, el Señor te va a sanar, porque todas las enfermedades fueron llevadas en la cruz y tú llevas 15 años cargando una enfermedad. Y Dios me decía por eso: ven, ¿cómo estás tú? Porque leemos la palabra y la estudiamos y sabemos y creemos en un Dios poderoso y maravilloso. Y a mí me encanta esa porción que dice que si tuviéramos fe como el grano de mostaza. Eso dice el Señor, que vamos a mover las montañas, ¿cierto? Y cuando yo conocí el grano de mostaza, realmente yo decía: no puede ser, o sea, ni se ve, es una cosa diminuta. Pero yo nunca he visto un hombre en esta tierra, desde después de los tiempos de Jesús, que mueva una montaña. Ustedes han escuchado, o sea, yo decía: ¿qué pasaría si un ser humano en medio de un derrumbe se levanta con la fe de esa magnitud y dice: mi Dios va a mover esa montaña? No es solamente porque andamos diciéndole a todo el mundo: ¿y cuál es tu montaña? ¿Y cuál es tu Goliat? ¿Y cuál es tu gigante? ¿Y tú vas a luchar? Y entonces yo le decía a mi esposo: a veces se siente uno como animador, coaching, que le está diciendo: vamos, si puedes, tú puedes, levántate, characacha. Pero nos olvidamos de que realmente esta palabra se vuelva real y viva y eficaz en ti. Es el momento de que esa pequeña fe se activa. ¿Qué pasaría si un ser humano se levanta y mueve una montaña en medio de una dificultad? Aquí en Colombia pasa mucho que hay derrumbes y las carreteras se bloquean, ¿cierto que sí? Yo decía: ¿qué pasaría si un hombre osado se levanta y mueve una montaña? Yo creo que los medios de comunicación dejarían de estar hablando maldición y dirían: este hombre se levantó y porque su Dios le dijo que creyera, y vimos cómo se movió. ¡Wow! ¿Qué pasaría si alguien se levanta y dice: yo voy a orar porque tengo la certeza en mi corazón de que Dios va a abrir el mar en dos, como con Moisés, para que su gloria sea puesta en la tierra y el mundo dé la vuelta y la mirada a Dios y diga: lo que necesitamos es a Dios? Mira, ese tipo abrió el mar, ya no es ficción, es real. Dejamos de verlo en películas en Semana Santa y lo vimos con nuestros ojos. ¿Qué pasaría si alguien se levanta en una funeraria y los muertos se levantan de la tumba? Que ya estábamos hablando con Alejo de una historia de un evangelista que levantó muertos y toda una nación escuchó y fue a escuchar la palabra de Dios. El llamado del Señor a mi vida es: necesito que te actives, Tatiana. Necesito que para la fe de otros. Necesito que seas activado y que tu lámpara de verdad se encienda y haga que la luz brille. Necesito que cuando tu alacena esté vacía, tú te levantes y me importunes como lo hizo Elías, y vayas al monte y en mi intimidad y postrada tu cara al suelo le digas: Señor, algo va a pasar, y si tengo que subir 7 veces y voy al mar 7 veces y envío a alguien que lo haga, cada vez Elías pudo haberse cansado en la tercera vez y haberle dicho: ¿sabes qué? A mí me encantó esta porción porque nunca dices que Elías fue y dejó de orar. Nunca dice que Elías bajó del monte. Nunca Elías mandó a su siervo, pero él seguía clamando, y mientras el siervo iba y volvía, Elías estaba diciéndole: Señor, necesito ver que algo va a suceder. ¿Saben qué pasa? Yo decía: si Elías se hubiese levantado en ese monte y hubiera dicho: va a llover, y yo lo estoy viendo, y así no lo viera,
algo iba a suceder, pero la fe de Elías necesitaba ser transformada. La fe de Elías necesitaba ser activada, ser encendida. Este profeta, el profeta de Dios, necesitaba herramientas para cuando se enfrentara a lo que venía en su vida después. Este profeta necesitaba encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitaba saber que había sido enviado como profeta de Dios. Yo había pasado por este pasaje muchas veces en mi vida de creyente. Había escuchado no sé cuántas predicaciones acerca de esto, y siempre la predicación era que algo Dios iba a hacer. Dice, no, y entonces al final hay esperanza, y en medio de la sequedad Dios va a hacer algo, y no sé qué. Y yo, wow, amén, sí, tú te emocionas, y llegas a tu casa y no pasa nada. Y Dios me decía, es que no era yo el que tenía que hacer algo. Elías tenía que creer que yo iba a hacer algo. Y Elías tenía que creer que yo iba a hacer algo con él. Y después él pudo creer para lo que pasó sobrenaturalmente, y sus ojos pudieron ver cuando él levantaba su mano y oraba. Y pudo ver caer no sé cuántos, 400 hombres a sus pies. Y este mismo hombre fue y huyó. ¿Qué estaba formando Dios en Elías? Él estaba diciendo, tienes que creer que eres mi profeta. Tienes que creer que yo te envié a ti. Que esto que te dije al principio cuando te llamé y te dije, eres mi profeta y te escogí, eres mi escogido. Eso necesitaba Elías creérselo. Y yo te estoy diciendo a ti, oramos y decimos somos hijos de Dios, y le decimos a Dios que es mi Padre, y te decimos Señor, eres mi Padre, yo soy tu hijo, y lo cantamos, y por si acaso se nos olvida lo oramos, y por si acaso si nos olvida hacemos memes, y por si acaso se nos olvida lo escribimos en nuestras Biblias, y por si acaso se nos olvida lo marcamos en nuestras Biblias, y por si acaso se nos olvida decimos somos escogidos, somos pueblo santo y nación, y no lo estamos diciendo creyentes unos a otros, y tú puedes, y eres el Señor va a ser, y Dios me dijo, detente, ven acá. ¿Cómo estás tú? ¿En qué posición te encuentras? Y el Señor me decía, yo decía, Señor, yo sé que tú me llamaste y sé que me escogiste. Ok, necesito que vengas al monte y hagas el proceso conmigo y me creas y hagas lo que Dios tiene para tu vida, y creas que yo estoy haciendo algo contigo en este día, y que no sean solo palabrerías. Necesitamos que seas libre. El Señor necesita que seas libre, que la sobrenaturalidad de Dios sea manifiesta a través de tus manos, que tú puedas tocar tu alacena y veas milagros, que tú puedas ir y con lo que tú haces, así como Pedro cuando se encontró con el Señor, puedas ver milagros con tus ojos. A mí me sorprende porque Jesús, cuando conoció a los discípulos, transformó sus vidas. Pero después, y leemos en la palabra que los que bautizaban eran los discípulos. Y decían, es que Jesús bautizaba más que Juan. Pero lee uno más abajo y dice, es que los discípulos bautizaban. O sea, Jesús dijo, yo tengo mis 12, 12 son más que uno, y Jesús oraba y ellos bautizaban, hacían lo que tenían que hacer. Y Dios me decía, es literalmente como Elías.
El mundo, tu Acab, puede ser tu situación, tu familia, tus circunstancias. La vida misma se vuelve el Acab que te presiona y que te dice: ¿qué hubo? ¿Para cuándo va a llover? ¿Qué hubo? ¿Y su Dios? Y tengo que pagar. ¿Y qué hubo? ¿Y su Dios? Y mi familia está destruyéndose. ¿Y qué hubo? ¿Y su Dios dónde está? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y cuándo va a llover? Yo solo veo el cielo despejado, no huele a lluvia, no pasa nada. Y Dios me pasaba por Moisés, por Pedro, por Abraham, por el mismo David. David fue ungido. ¿Y cuánto tiempo después el Señor ungió a David? Y Dios pudo haber hecho: te saco, te pongo, no me sirves. Yo te voy a poner a ti. ¿Qué tuvo que pasar en David para que él creyera que era el rey que Dios había puesto para ese tiempo? No, ¿qué pasó con Abraham para que creyera que Dios lo iba a hacer padre de multitudes? ¿Qué pasó con Pedro para que él creyera que iba a ser pescador de hombres? ¿Qué pasó con Moisés para que él creyera que él era el libertador que Dios había escogido para su pueblo? ¿Qué pasó con Vanessa, con Alejo, con Diego, con Amparito, con Sandro? Para que creyéramos que teníamos algo de Dios y que por tanto Dios iba a obrar en tu vida y en la mía. Eso es lo que quiero dejarte en el día de hoy. Que tú de verdad, este libro no sea un libro más. Y decimos, sí, estudiamos y estamos, pero tu vida cristiana tiene que, o tu vida de creyente, o tu vida de hijo de Dios, tiene que volverse eficaz, real. Tenemos que sentir que esto es real en nuestras vidas. Yo le dije a Dios: yo voy a creer que tú me vas a sanar, y yo voy a importunarte y voy a ir al monte, y algo tiene que pasar en mi fe, y algo tiene que pasar conmigo hasta que suceda, hasta que yo vea la pequeña nube. Esa esperanza pequeña la voy a ver. ¿Qué va a pasar con Vanessa? No sé qué sea tu circunstancia, o no sé cuál sea la circunstancia ni de Mónica, ni de Nati, ni de todos los que nos están viendo, ni de Javier, ni de Alejo, ni de Sandro, ni de Amparo. Pero esto tiene que pasar. Yo no puedo seguir 20 años más de mi vida de creyente con cosas que no han pasado. Yo necesito ver, y Dios necesita que tú te levantes y seas lámpara que alumbra. Y para poder alumbrar, la luz de Dios tiene que haber sido enmarcada en ti. O sea, una lámpara no puede alumbrar si no está conectada, ¿cierto? Pues en esos tiempos la lámpara no podía alumbrar si no se le ponía aceitico y se prendía. O sea, tocaba estarle poniendo aceite. El Señor necesita que su aceite sea renovado, pero necesitas de verdad creer que todo lo puedes en Cristo que le fortalece. Y cuando venga una circunstancia, no sea palabrería y religiosidad, sino que puedas subir al monte y tú no estás viendo nada, pero tu cara no se va a despegar de tus rodillas hasta que tu fe crezca y tú lo puedas creer. Dios necesita que tú le creas hoy, que todo lo que Él escribió para ti lo va a hacer. El tiempo, Dios me decía, el tiempo depende de ti. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? No depende de mí. Deja de preguntarme ¿hasta cuándo, Dios? Pregúntate a ti, Tatiana, ¿hasta cuándo, Tatiana? ¿Hasta cuándo vas a soltar? ¿Hasta cuándo vas a creer? ¿Hasta cuándo vas a caminar? ¿Hasta cuándo vas a dar el paso?
Y por eso Dios me pasaba por todos estos hombres de Dios. ¿Hasta cuándo, Moisés? Y él no se había dado cuenta lo que había hecho. Moisés no se había dado cuenta lo que había hecho. Y eso le costó la entrada al paraíso, a la tierra que Dios le había destinado para que él llevara a su pueblo. No era otro, era él. ¿Cuánto tiempo le costó a David posicionarse en el lugar que Dios le había dado? ¿Cuánto tiempo le costó a Abraham? ¿Y cuántas circunstancias nos siguen costando las decisiones que Abraham tomó por no correr al tiempo de Dios y no procesar su vida y hacer que Dios hiciera? ¿Cuánto tiempo le costó a Pedro, que volvió a sus andanzas cuando Jesús murió? Y yo veía y yo decía, wow, este hombre caminó con Jesús. Él sabe a lo que Jesús huele. Él vio a Jesús hacer proezas, pero cuando lo vio colgado en el madero, dejó de creer. Y muchas veces nos ha pasado esto. Tus circunstancias son tu madero y tú miras atrás y dices, Dios me ha sacado de tantas, pero de pronto esta le quedó grande a Dios. Necesitamos activarnos. Necesitamos que esta palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Así que yo te invito a que ores conmigo y dejemos atrás todo lo que no permite que nos podamos acercar al Padre con libertad. Y Señor, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has hablado. Gracias porque yo voy a creer que todo lo que tú has dicho de mí lo voy a ver. Padre, gracias porque la invitación que tú me haces en esta mañana es que yo pueda subir al monte y que te pueda adorar, y que ahí postrado en tierra yo te lleve mi situación y te diga, Señor, de aquí no me muevo hasta que algo en mí pase para que tú hagas la obra. Señor, yo me voy a mover por mis circunstancias. Señor, yo voy a levantarme por mi familia y te voy a importunar. Voy a ir al monte y en medio de la intimidad tú vas a transformar mi fe, y en medio de la intimidad tú vas a transformar mi religiosidad, y en medio de la intimidad tú te vas a levantar y me vas a decir, hijo amado, necesito personas osadas en mi camino, en mi reino. Basta ya de ver la bendición a través de la ventana. Necesito que te levantes y tomes la bendición que yo diseñé para ti. El Señor me hablaba y me decía, Tatiana, necesito que al igual que Daniel te metas en el foso pensando, creyendo en que yo voy a estar ahí contigo. Necesito que te metas ahí y que puedas ver mi gloria a través del paso que vas a dar. Y hoy yo quiero decirte a ti que estás al otro lado, necesitas importunar, necesitas crecer, necesitas que tu fe se levante, necesitas creer vivo y eficaz en un Dios que es real, que es poderoso. Necesitas subir al monte de la intimidad con Dios y entregarle todo aquello por lo cual no has podido creer. El tiempo de tu bendición depende de ti, no depende de Dios. Dios ya lo escribió. Él dijo, yo ya lo tengo estipulado desde que te formé, desde que te pensé para esta tierra, y has durado 20, 30, 40, 10, 50 años, porque
ha sido el tiempo que tú le has puesto a mi bendición. Necesitas creerme plenamente. Necesitas levantar tu vara y ver cómo se abre el mar delante de ti. Necesitas ser osado como David y creer que con lo que Dios te ha entregado tú puedes derribar ese gigante que atemoriza a más de uno. Mi fe necesita ser levantada para que yo pueda ser guía espiritual y faro encendido para naciones y generaciones. Señor, gracias por esta palabra. Y yo te pido, Padre, que importunes la vida de cada hijo que te está escuchando en esta mañana, y que importunes sus madrugadas, y que los lleves a una intimidad profunda para que ellos puedan creer que tú lo vas a hacer, que lo estás haciendo, que aunque no vean nada, aunque en el cielo no haya nada, ni siquiera una pequeña nube, su fe va a crecer 7 veces en el ir y venir, en el ir y venir. Y cuando llegue ese momento de la esperanza, de lo pequeño, su fe va a crecer para que puedan levantar a otros y llevar a otros a la convicción de que mi Dios no es escritural, mi Dios es real, que esta palabra se hace viva, que se hizo carne y habitó entre nosotros, que es el verbo que se llama Jesús, que Jesús se cumple en mi vida y en tu vida. Y yo te quiero dar gracias, Señor, porque en este tiempo nos has mostrado que tú puedes hacer cosas mayores con nosotros. Gracias, porque el que necesita creer en lo que tú puedes hacer soy yo, nadie. Gracias, porque tú vas a levantar naciones y generaciones de gente que importuna, de gente que causa ruido. El Señor lleva mucho tiempo diciéndome: hagan ruido, hagan que algo pase. Cuando hay un ruido, tú sales corriendo a ver qué sucedió. Necesitamos, y Dios necesita, que te vuelvas ruido de Dios. Que cuando algo suceda en tu familia, tú te levantes y digas: no lo acepto. Yo no acepto la enfermedad, yo no acepto la escasez, yo no acepto la desunión, yo no acepto la rebeldía en mi casa. Y yo me levanto y hago ruido y digo: y Señor, y tú lo vas a hacer. Y subo al monte y postrado con mi cara en el suelo te digo: Señor, estoy cansado, estoy agotado, mis fuerzas están anto que algo pase, necesito ver tu gracia. Y ahí Dios va a orar en ti, va a decir: sí lo vas a ver, hijo, sigue creyendo, vamos otro día más, otra vez más, vuelve al monte hasta que algo suceda. La invitación en esta mañana es que importunes el cielo, que importunes el cielo, que te vuelvas importuno, que llegues a ese momento, en el momento que Dios ponga eso para ti. Dios no necesita que tú le repitas 50 veces. Él necesita que tú te repitas 50 veces que Dios lo va a hacer. Que tú le hables a tu espíritu y le digas: yo confío que Dios me sana. Yo creo que Dios me liberta. Yo creo que Dios es sanador, que es mi proveedor, que es el alfa y la omega, que es todo lo que necesito, que lo es todo, es el principio y el fin. Necesitas hablarte a tu espíritu y levantar, así como Elías necesita levantar y cambiar la sociedad. Necesitamos, Señor, que quites las cadenas, que quebrantes los yugos de la vida de tus hijos, para que dejen de pensar lo que el enemigo ha puesto en sus mentes sobre ellos, para que ellos puedan soñar,
para que un día puedan levantarse en este lugar y con un micrófono en mano decir: el Señor me sanó, el Señor me transformó, el Señor me dio una bendición sobreabundante, el Señor me está usando en las naciones, el Señor restauró mi matrimonio. Yo le vengo a dar gloria a Dios. Que tú puedas levantarte de tu cama y decir: yo voy a hacer que mi vida cobre sentido y voy a hacer que algo suceda. Yo estoy cansado. Y dile a tus circunstancias: ¿sabes qué? Enfermedad, hasta hoy caminaste conmigo. ¿Sabes qué, escasez? Hasta hoy te cargué sobre mis hombros. ¿Sabes qué, falta de fe? Hasta hoy te cargué. ¿Sabes qué, falta de pasión? Hasta hoy llegaste conmigo. ¿Sabes qué, dolor, rechazo, abandono? Yo voy a vivir mi vida y voy a dejar de vivir por lo que otros le hicieron a mi vida. Hoy yo tomo el control y las riendas y yo voy a ver que va a llover. La palabra de Dios dice que el sol sale para los justos y los injustos, y por tu causa el sol va a salir para muchos injustos, porque tú te vas a levantar y vas a pedir que el sol salga. Tú te vas a levantar y vas a pedir que algo suceda, y la bendición va a llegar a tu empresa por causa tuya, y la bendición va a llegar a tu familia por causa tuya, porque tú te levantaste y fuiste un faro roto, un faro deshecho, pero que creyó en lo que Dios le estaba diciendo, y creyó en que Dios iba a hacer algo con su vida y con mi vida. Gracias, Padre. Y ahí donde estás, así tú no veas nada como Elías, hoy el Señor te está diciendo: ve y mira al mar. Y quiero que tú veas esa pequeña nube, tan pequeña como la mano de un hombre, esa pequeña esperanza sobre tu salud, sobre tu matrimonio, sobre tu espiritualidad, sobre el llamado que Dios te ha puesto, sobre tus finanzas, sobre tus hijos. Queremos que tú lo veas y levantes tus manos al cielo y digas: Señor, gracias porque va a llover. Gracias porque hoy va a llover sobre mi vida. Gracias, Señor, porque la enfermedad se fue. Gracias, Señor, porque el desamor se fue. Gracias porque ese vacío profundo se fue. Hoy lo dejo atrás, porque yo voy a creer que tú lo estás haciendo. Y esa pequeña nube se volverá una gran tormenta que se llevará todo aquello que no me sirve, que no necesito. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias en esta mañana, porque hoy estás levantando el corazón de tus hijos. Gracias porque tú nos estás quemando el corazón. Gracias porque tu presencia está alumbrando en mi vida, para que yo pueda alumbrar para otros. Gracias, gracias, Señor, porque hoy soy nueva criatura. Hoy voy a creer lo que tú dices de mi vida, y voy a hacer que tú, Jesús, que eres la palabra, sea viva y eficaz a través de mi vida, de mi vivencia, de cada cosa que haga. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy infinitas gracias y un gran amén, porque hecho está para mí, para ti, para todos. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos igual que yo? Yo estoy aquí hirviendo. Pero el Señor obró, yo sé que sobrenaturalmente, en sus vidas y en la mía. Y le doy gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra, porque yo sé que a partir de hoy
vamos a ver la gloria de Dios reflejada a través de sus empresas, a través de sus familias. Y yo veré a muchos dando testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, empezando por mí y por mi esposo. En el nombre de Jesús, gracias. Así que amén. Gracias por compartir este tiempo de la palabra. Gracias por dejar que Dios hable a sus vidas. Bendecimos y bendigo cada vida que nos está viendo, a los que estamos en este lugar. Señor, bendícelo, como dice un amigo pastor, hasta las medias, Padre, que sean bendecidos en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, en sus familias, que sean modelos de vida para las naciones, que seamos, Señor, realmente luz que alumbra, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser punto de referencia para las naciones. Señor, bendícelos en sobreabundancia con tu presencia, que, Señor, seas tú quien va delante de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.